Evaluación de ojos. Este tema será abordado de la siguiente manera. Revisaremos la importancia de evaluar los ojos. Evaluaremos también la información importante que recogerá durante el interrogatorio, la exploración física, se revisarán videos y como parte de los productos de este video, elaborarán un mapa conceptual aparte de interactuar con el video. Es importante no perder de vista la herramienta de aprendizaje que está colocada en su Moodle de la teoría, en donde pueden revisar aspectos básicos sobre anatomía, fisiología y consideraciones según el ciclo de la vida. Ahí pueden ver la herramienta de aprendizaje que es también interactiva y que van a escuchar algunos videos en donde amplíen un poquito más sus conceptos sobre anatomía, fisiología y consideraciones del ciclo de la vida en la evaluación de ojos. ¿Cuál es la importancia de la exploración de ojos en cuanto a exploración física? Uno, evaluamos la visión. Detectamos enfermedades oculares. Detectamos enfermedades de origen sistémico como la hipertensión arterial y la diabetes. Y detectamos manifestaciones oftalmológicas de origen sistémico. Este es el mapa conceptual que van a estar elaborando. Los componentes del mapa conceptual son los siguientes. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para la evaluación de ojos? ¿Cuáles son las técnicas de exploración y la posición del paciente? ¿Y cuáles son los tres momentos de la exploración física? Agudeza visual, exploración de ojo externo y exploración de ojo interno. Es importante que vayan describiendo cada uno de estos momentos, cuáles son las variables a tomar en cuenta. A continuación, pueden ustedes ver un ejemplo de un mapa conceptual con toda esta información. No hay que olvidar colocar en cuanto al interrogatorio cuáles son los síntomas o motivo de consulta y los antecedentes y la exploración física en esos tres momentos de los que platicamos. Empecemos con el interrogatorio. El motivo de consulta y antecedentes de la enfermedad actual, un primer motivo de consulta, ojo rojo, que es la presencia de inyección conjuntival o enrojecimiento. Pregunten siempre si va acompañada o no de disminución de la visión, si hubo una lesión previa, si utiliza lentes de contacto o no el paciente, si se durmió con ellos o si se frotó los ojos con ellos, si hay presencia de dolor con o sin pérdida de la visión, si el dolor está localizado o es periocular, cuál es su inicio, si se acompaña de prurito, cuáles son las características del dolor en sí. Pregunten sobre antecedentes de inflamación, infección, cirugías y alergias. En cuanto a la secreción ocular, identifiquen si el paciente sabe el color de la secreción, si las secreciones son espesas con características de lágrimas o no, si hay disminución o no en la secreción de las lágrimas. Y por último, pregunten sobre el uso de fármacos, específicamente antibióticos, lágrimas artificiales o esteroides. Otro motivo de consulta son los problemas relacionados con la visión. Pregunten sobre lesiones en párpados como el orzuelo, la chalación, la ptosis palpebral, masas o prurito. Pregunten si el paciente tiene visión borrosa o si tiene diplopía, que es visión doble. ¿Será la agudeza visual disminuida de un lado o de los dos lados? ¿Habrá alguna afección en la visión cromática? Pregunten sobre cataratas y visión borrosa. Pregunten sobre ceguera, que es el sinónimo de amaurosis, hemianopsias o cuadrantopsias, que son defectos en la percepción de los estímulos en un cuadrante de la retina. Pregunten sobre problemas de visión frecuentes como son la miopía, el astigmatismo, la presbicia y la hipermetropía. ¿Hay presencia de halos alrededor de las luces o no? ¿Será que aparece una ceguera repentina como una amaurosis fugaz o el antecedente de trauma? Todos estos como motivos de consulta.
En cuanto a los antecedentes médicos, pregunten sobre cirugía ocular, enfermedades crónicas que pudieran tener afección ocular como la hipertensión, la diabetes, el glaucoma, los eventos cerebrovasculares, problemas tiroideos, enfermedades autoinmunes, VIH y enfermedades inflamatorias intestinales. En cuanto a los antecedentes familiares, pregunten sobre antecedentes de retinoblastoma, ya que tiene un componente hereditario autosómico dominante importante, antecedentes de diabetes, de hipertensión, de glaucoma, de degeneración macular, de cataratas, de daltonismo, de desprendimiento de retina, de retinitis pigmentaria, de alergias, de miopías, hipermetropías, astigmatismo o daltonismo, o de extravismo. En cuanto a antecedentes personales y sociales, pregunten sobre antecedentes laborales en exposición a irritantes o accidentes, deportes de alto riesgo como el box, el béisbol, el uso de dispositivos protectores en trabajo, en el ejercicio, el uso de gafas, lentes de contacto para mejorar la visión, fecha última de exploración ocular, ¿cuándo fue esa última visita con el oftalmólogo? Pregunten sobre antecedentes de tabaquismo porque hay riesgo de cataratas, de glaucoma, de degeneración macular. Pregunten también sobre la oftalmopatía tiroidea. Algunas consideraciones al interrogatorio según el ciclo de la vida son las siguientes. En lactantes y niños, pregunten por la edad gestacional al momento del nacimiento. ¿Fue prematuro, fue maduro o fue postmaduro? ¿Se utilizó oxígeno o ventilación asistida? ¿Hay presencia de retinopatía oftálmica del prematuro? En cuanto a las maniobras de reanimación, ¿cómo se hicieron? ¿Hubo lesión en los ojos o no? ¿Antecedentes de sepsis o de hemorragia intracraneana? Pregunten sobre antecedentes de infecciones intrauterinas, específicamente en la madre. Zika, la presencia de TORCH porque pueden tener afectación en ojos. Busquen información en cuanto a las anomalías congénitas del ojo o la cercanía del ojo. A la exploración física, traten de identificar si los papás identifican o no la imagen blanca en la pupila, tratando de diagnosticar retinoblastoma. Vean si el paciente recién nacido fija o no fija la mirada, cierra o no lo cierra los ojos ante estímulos dolorosos. Vean si tiene lagrimeo excesivo, obstrucción del canal nasolacrimal, estrabismo, frotación de ojos relacionándolo con orzuelo, con chalación o problemas de agudeza visual que estén relacionados con rendimiento académico. En cuanto a las pacientes gestantes, busquen algunos síntomas oculares relacionados a hipertensión gravídica, como lo son diplopía, escotomas, visión borrosa y amaurosis fugaz. Generalmente las embarazadas tienen problemas de refracción, lo cual les ocasiona visión borrosa. Esto propiamente por los cambios inducidos por las hormonas y el embarazo. En ese momento no es preciso graduar lentes o corregir el problema de visión, sino simplemente esperar a resolver el embarazo para evaluarla nuevamente. Es importante preguntar a las embarazadas sobre el uso de fármacos tópicos oculares porque muchos de ellos atraviesan la barrera placentaria. Igualmente es importante preguntar sobre diabetes gestacional o si la paciente tiene antecedentes de diabetes que pudiera tener manifestaciones en. En cuanto a adultos mayores, busquen y pregunten sobre disminución de la agudeza visual cercana, que esto es la presbicia, disminución de la visión central que pudiera estar hablando de degeneración macular, síntomas de deslumbramiento, problemas en córnea, dolor ocular vespertino relacionado a glaucoma, sequedad de ojos o dificultad de percepción de la profundidad. Hablemos ahora de la exploración física. La exploración física tiene tres momentos. El momento de la evaluación de la agudeza visual, la evaluación de la exploración externa y la evaluación de la exploración interna. Es importante identificar las técnicas e instrumentos a utilizar en cada uno de estos momentos para poder describir las variables a evaluar. Vean aquí, pueden ver a grandes rasgos la evaluación de la agudeza visual. En sí, la agudeza visual se evalúa la visión periférica y la visión cromática. Cuando hacen la exploración externa de ojos, utilizan la inspección y la palpación para evaluar
cejas, órbitas, párpados, conjuntivas, pupila, cristalino, esclerótica, aparato lacrimal y músculos oculares externos. Y cuando exploran internamente el ojo a través de la oftalmoscopía, utilizan la única técnica de inspección para evaluar el fondo de ojo, la retina, con sus componentes estructurales, la papila óptica, la fóvea, la mácula, las arterias y las venas. ¿Qué instrumentos utilizamos? Para la evaluación de agudeza visual vamos a utilizar las tablas de Snellen o de la letra E y la tabla de Rosenbaum, los mapas de Ishihara para evaluar la visión cromática, así como la prueba de Holmgren. Necesitamos una linterna, algodón o hisopos, oftalmoscopio y un parche ocular. Las técnicas empleadas, vuelvo a repetir, son la inspección y la palpación, específicamente ambas utilizadas en la evaluación del ojo externo. Identifiquen que dentro de las cartillas que vamos a utilizar para evaluar visión cercana o visión lejana, las letras o las imágenes que aparezcan en estas cartillas reciben el nombre de optotipos. En esta imagen también pueden ver las tablas o mapas de Ishihara y en el extremo inferior derecho su oftalmoscopio. Hablemos entonces de la evaluación de la agudeza visual. La agudeza visual evalúa la visión central o directa, la visión periférica, el sentido de los colores y el sentido luminoso. La visión central o directa explora la función del segundo par craneal o el óptico. Utilizamos las cartillas de visión lejana y de visión cercana. La visión periférica o indirecta se evalúa a través de la campimetría. El sentido de los colores se evalúa a través de las tablas de Ishihara, las pruebas de Holmgren y la percepción periférica con pequeños discos de color. El sentido luminoso evalúa la adaptación a la oscuridad. Es importante identificar que la deficiencia de vitamina A causa nictalopia o ceguera nocturna. En resumen, lo que evaluamos a través de la agudeza visual es el sentido de la forma, los colores y el sentido luminoso. ¿Cómo evaluamos la agudeza visual lejana? El instrumento que utilizamos es la cartilla de Snellen o la cartilla de la letra E. Colocamos la cartilla a 6.1 metros, es decir, a 20 pies de distancia del paciente. Hay cartillas para usarse a 3 metros, es decir, a 10 pies. Ocluimos un ojo y lo evaluamos y después ocluimos el otro ojo para evaluarlo. Al final, con ambos ojos evaluamos al paciente. La agudeza visual se indica en forma de fracción. El numerador o la letra o número que está arriba de la rayita nos va a hablar de la distancia entre el paciente y la tabla. El denominador es la distancia en la que una persona normal puede leer esa línea. Mientras mayor sea el denominador, peor es la visión del paciente, es decir, una fracción más pequeña. La visión normal es 20-20. Se toma la línea más pequeña que pueda leer el paciente. Y si el paciente puede leer algunas letras de la siguiente línea, se coloca la fracción anterior más el número de letras que pudo leer. Es importante hacer la evaluación rápidamente para que el paciente no memorice ni adivine las letras o los números. Aquí les coloco yo unas imágenes de la tabla de Snellen a su izquierda y de la tabla de la letra E. Vean que la visión esperada es 20-20 y cuando el paciente tiene 20-200, el paciente tiene una ceguera legal. Para saber si el problema de agudeza visual está relacionado a problemas de refracción, le podemos pedir al paciente que lea a través de unos lentes que tengan un agujero estenopénico, como la imagen que pueden ustedes ver en la parte inferior derecha de la diapositiva. Generalmente cuando uno es miope, que no mira de lejos, para lograr ver un poquito uno entrecierra o entreabre los ojos para que la luz que entra a la retina sea menor y podamos afinar la vista. Eso es lo que se hace con el lente con agujero estenopénico. Mejora en una línea la visión y generalmente lo usamos para evaluar visiones menores de 20-20. Algunas recomendaciones. La motivación, los intereses personales, la inteligencia y la capacidad de atención
pudieran modificar el examen. Hay que tomarlo en cuenta. Es importante quitar los lentes de visión cercana cuando ustedes evalúen visión lejana. Y si el paciente tiene lentes de visión lejana, evalúenlo con sus lentes. Si los lentes son recientes y están bien graduados, la visión debería de ser 20/20 corregida. Evaluación de visión cercana. Utilizamos la tarjeta de Rosenberg. Hay que sostener la tarjeta 35 centímetros. Leer las líneas con uno y con otro ojo y con ambos ojos. Leer la línea más pequeña que se pueda leer el paciente y recordar que esta prueba la realizamos en pacientes mayores de 45 años en quien sospechemos presbicia o visión cansada, problemas de visión cercana, o si el paciente refiere problemas de visión cercana. Evaluación de visión periférica o campimetría. Van a encontrar algunas variaciones de esta prueba, que es la prueba de confrontación, pero se las voy a describir a continuación. Hay que colocarse enfrente, ya sea sentado o parado del paciente y a 1 metro de distancia del paciente a la altura de los ojos del paciente. Cubrir el ojo derecho del paciente y el ojo izquierdo del examinador. Es decir, los ojos contrarios y no cubiertos se encuentran confrontándose en todo momento. El brazo del examinador se extiende entre el paciente y el examinador y se empieza a mover explorando los campos nasal, temporal, superior e inferior. Cuando el paciente refiera que empieza a ver el brazo del explorador, esta anotación debe de coincidir con lo que el médico está viendo. Es decir, es una campimetría comparativa. Los campos periféricos normales son nasal 60 grados, temporal 90 grados, superior 50 grados e inferior 70 grados. Es importante mencionar que las cejas y la nariz pueden obstruir y disminuir los campos normales de los pacientes. En esta imagen pueden ver una máquina en donde se puede evaluar la campimetría en los pacientes, y también les coloqué yo esta imagen para que ustedes identifiquen los nervios ópticos derecho y izquierdo, y su decusación en el quiasma óptico hace que la información a nivel cerebral llegue, a pesar de que un ojo no esté funcionando bien. Es por eso que las pruebas tienen que evaluar un ojo, otro ojo y ambos ojos continuos. Evaluación de la visión cromática. Utilizamos las tablas de Ishihara. En ellas vamos a encontrar los números pintados con colores primarios rodeados por colores de confusión. Lo que evaluamos es la distinción de los colores primarios. Cuando hay neuropatías ópticas sutiles, la visión del color rojo se dificulta o se pierde. Aquí hay también una campimetría, el reporte de una campimetría en donde toda el área de la retina nasal, temporal, superior, inferior son visibles, y obviamente el paciente no tiene problemas de visión en cuanto a la campimetría. Y la prueba de Holmgren. Esta prueba de Holmgren, igual que las tablas de Ishihara, nos ayudan a identificar pacientes con daltonismo, es decir, con ceguera cromática. En esta prueba de Holmgren vamos a tener varias lanas de diferentes tonos de un color, en donde le vamos a pedir al paciente que las ordene de acuerdo al color, donde van a encontrar diferentes tonalidades. La dificultad para realizar esta prueba puede ser ocasionada por el daltonismo o ceguera cromática. Ametropías. Son los defectos de refracción del ojo que impiden que las imágenes se enfoquen correctamente sobre la retina. La emetropía es la visión normal, al contrario de las ametropías. La miopía se debe a que el ojo es más largo de lo normal, por lo que los puntos de visión cambian y la imagen queda por delante de la retina. La miopía lleva una carga hereditaria importante. Los miopes no ven bien de lejos, pero pueden ver bien de cerca. Hipermetropía. La hipermetropía es el caso contrario de la miopía, ya que su punto próximo se encuentra más allá de la retina.
provocando que su visión de lo cercano sea mala y de lo lejano sea buena. Astigmatismo. Se da cuando la superficie de la córnea es más curva de lo habitual, por lo que produce problemas de visión tanto de lejos como de cerca. El paciente miope no ve bien de lejos, pero sí de cerca. El paciente con hipermetropía ve bien de lejos, pero no de cerca. Y el paciente con astigmatismo no ve bien ni de lejos ni de cerca. Veamos ahora algunos videos en donde se recopila toda esta información de la agudeza visual. Pongamos atención. Begin the eye examination by assessing the patient's visual acuity. To do this, have the patient stand 20 feet from a Snellen eye chart. If the patient wears contact lenses or general-purpose glasses, tell her to wear them. But ask the patient to remove reading glasses because they blur distance vision. F, E, Note the visual acuity printed at the side of the line of the eye chart. Z, and D. Now I'd like you to try to read the next line. D, F. Then repeat the test on the other eye. Remember to record visual acuity using two numbers, such as 20/20, which is normal. E, and F. Now prepare to test the patient's visual fields. Directly face the patient from a comfortable distance and imagine a glass bowl encircling the patient's head. Ask the patient to look into your eyes. As you return her gaze, place your hands 2 feet apart lateral to the patient's ears. Then, at ear level, move your wiggling fingers along the imaginary bowl until the patient points to them. Repeat these movements in the upper and lower temporal quadrants. Normally, a patient sees both sets of fingers at the same time. If so, the visual fields are usually normal. Note that the eyebrows normally limit the visual fields in the upper temporal quadrants compared to the lower temporal quadrants and the directly lateral. Evaluación del ojo externo. Les coloqué yo estas imágenes para que ustedes identifiquen que lo que vamos a hacer es la descripción de las estructuras del ojo externo, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Es importante que ustedes conozcan todos los hitos del ojo para que los puedan identificar. Igualmente, identificar el ojo en sí, la pupila, la córnea, el iris, la esclera y la capa interna que la vamos a evaluar en la exploración interna, que es la retina. Las técnicas que vamos a utilizar en la exploración externa son la inspección y la palpación. Hablemos de la inspección. Esta, para que no olvidemos evaluar alguna parte del ojo, tiene que ser sistemática, empezando por la exploración de los anexos oculares, que son las pestañas, las cejas, los tejidos circundantes y los párpados.
Los tejidos circundantes, en cuanto a las cejas, es importante identificar el tamaño, extensión, textura y extensión de las cejas. La región orbitaria buscando edema, tumefacción, lasitud, tejido redundante bajo la órbita o la presencia de placas amarillentas en la región nasal, que son los chantelasmas. En cuanto a párpados, es importante pedir al paciente que cierre los ojos sin apretar y buscamos la presencia de fasciculaciones, capacidad de oclusión y apertura. Es importante tomar en cuenta que no debe de cubrir la pupila, sino solo parte del iris, los párpados. Buscar descamación, costras, enrojecimiento, es decir, la presencia de blefaritis. Ver si el párpado está evertido o invertido, ectropión o entropión. Si hay alguna inflamación supurativa del folículo de las pestañas, que son los orzuelos, o si hay caspa en las pestañas. Es importante en cuanto a la apertura ocular que debe de estar a 2 milímetros del limbo superior y el párpado inferior en el limbo inferior. Cuando vemos algunos cambios en cuanto a la apertura, es decir, que no esté bien abierto el ojo, podemos hablar de ptosis palpebral. Buscar que ambos párpados se unan por completo. Cuando estos no se unen, estamos ante un lagoftalmos. Hay que buscar evertir los párpados para buscar las glándulas de meibomio e identificar si hay o no una obstrucción de ellas, que es denominado chalación. A la palpación, que también tiene que ser sistemático, todo lo que yo vi me regreso a palparlo utilizando los pulpejos de los dedos. Buscamos en los párpados los nódulos y los chantelasmas. En el ojo evaluamos la dureza del globo ocular con movimientos hacia adentro, buscando si hay o no presencia de dolor. Es importante en cuanto a la tonometría. Por palpación digital evaluamos la presión intraocular y si hay presencia o no de dolor. Hay algunos otros instrumentos que nos ayudan a medir el tono ocular, que son los tonómetros. Cuando el tono está disminuido, podemos hablar de deshidratación. El rango de presión ocular normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Seguimos evaluando estructuras del ojo externo y evaluamos a la conjuntiva. Esta suele ser translúcida y no eritematosa. Solo se puede apreciar un patrón vascular. Si luce enrojecida, hablamos de que está inflamada y hablamos de que hay una conjuntivitis. Pudiera también aparecer una hemorragia subconjuntival con o sin exudados y pudiéramos ver que la conjuntiva normalmente tiene que ser lisa y no empedrada. Si la conjuntiva luce empedrada, podríamos estar pensando en alergia. A la inspección debemos de evertir el párpado inferior y superior. La eversión del párpado inferior se hace jalando el párpado inferior mientras el paciente mira hacia arriba y podemos ver la conjuntiva que recubre el interior de los párpados. La eversión del párpado superior, le pedimos al paciente que mire hacia abajo, se jala el borde libre de las pestañas hacia abajo y adelante, eliminando la succión del párpado. Nos podemos ayudar con un hisopo para darle la vuelta al párpado. Podemos identificar en conjuntiva el crecimiento conjuntival que cruza el limbo y se extiende sobre la córnea, que da mucha molestia y que le denominamos pterigión, pingüécula o comúnmente carnosidad. Seguimos con la evaluación del ojo externo, pura inspección y la evaluación indirecta a través de la palpación de algunos reflejos. En la córnea. La córnea debe de lucir transparente. Le podemos aplicar la luz de manera tangencial para que se ilumine toda la córnea. La sensibilidad la da el quinto par y el parpadeo el séptimo par. Podemos evaluar en la córnea el reflejo corneal. Podemos identificar igualmente arcos seniles en pacientes de la tercera edad en córnea y la inspección, les vuelvo a repetir, se hace de frente y lateralmente. En cuanto al iris y la pupila, el color del iris tiene que ser el mismo en ambos ojos. Si no fuera así, estaríamos ante una heterocromía. En cuanto a la pupila tiene que ser regular en forma y en tamaño, más o menos entre 2 a 6 milímetros. Hablamos de isocoria cuando las pupilas ambas están del mismo tamaño, anisocoria cuando alguna de ellas tiene un tamaño diferente, discoria cuando el borde de alguna pupila está irregular, policoria cuando hay varias pupilas dentro del iris
Hablamos de miosis cuando está contraída la pupila y hablamos de midriasis cuando está dilatada. En cuanto a la sensibilidad corneal, es decir, al reflejo corneal, sabemos que el quinto par craneal, las fibras sensitivas, se palpan con un hisopo o un algodón lateralmente. ¿Qué es lo que vemos que pasa? El séptimo par craneal a través de sus fibras motoras, que es el par craneal facial, puede parpadear. Entonces, cuando nosotros palpamos la córnea del paciente, el paciente lo percibe y secundariamente parpadea. Podemos identificar afecciones en cuanto a la sensibilidad corneal en pacientes con diabetes, con neuralgias del trigémino o infecciones como el herpes virus o el simple o el zóster. En cuanto al arco corneal, podemos ver lípidos depositados en la periferia de la córnea y en ocasiones cambios en pacientes de la tercera edad. Sinónimo de arco corneal es el gerontoxón senil. En cuanto a las pupilas, hablamos del reflejo o la respuesta pupilar a la luz, a través de las fibras aferentes del segundo par craneal, que es el óptico, y las fibras eferentes del tercer par craneal o motor ocular común. El reflejo pupilar consta de lo siguiente. Uno ilumina la pupila y la respuesta que uno espera encontrar es que la pupila se contraiga. Al quitar el estímulo, volvemos a ver que la pupila se dilata. Ese es el reflejo pupilar primario. El consensual es al momento de evaluar una pupila y aplicar el estímulo a una pupila, la otra pupila hace lo mismo. Se contrae y después se dilata. En cuanto al reflejo de acomodación, en donde estamos evaluando movimientos de los músculos extraoculares y también movimientos de la pupila, le pedimos al paciente que mire a lo lejos y después le pedimos que mire a lo cerca. Cuando está mirando a lo lejos, los ojos están completamente ubicados, no están de alguna manera confluyendo, sino está cada uno mirando su punto a lo lejos. Y cuando le pedimos al paciente que mire cerca, las pupilas de estar dilatadas se contraen y los ojos convergen. Estamos evaluando también el nervio óptico en esta ocasión y los cambios de la pupila, que es la inervación del tercer par craneal o motor ocular común. Aquí hay también una evaluación de la paquimetría, evaluando qué tan curva está la córnea, qué características tiene la córnea. Y por aquí les presento algunas cosas que hemos platicado. Vean en el extremo superior izquierdo de su pantalla. Encuentran una córnea normal y a la par un queratocono, una córnea sumamente angulada, que eso hace que el paciente no vea bien. Seguimos arriba, pero a la derecha. Pueden ver diferentes casos de policorias. Hay varias pupilas insertadas en el iris de los pacientes. Esto ocasiona que los pacientes tengan muy mala visión. Y vean abajo, la heterocromía, ojos de diferente color, ya sea el mismo ojo o cada ojo de diferente color. Diferentes pupilas, hablábamos de las pupilas mióticas, de las midráticas, de la anisocoria y de la isocoria. Seguimos evaluando de alguna manera y de manera indirecta algunas otras estructuras del ojo externo. El cristalino tiene que lucir transparente. Cuando yo evalúe el interior del ojo, es decir, la retina a través de la oftalmoscopía, si puedo ver la retina, indirectamente sé que el cristalino está transparente. La esclera. La esclera es de coloración blanca. Es importante identificar la presencia de carnosidades o no, que son crecimientos de la conjuntiva. Lo anormal es encontrar ictericia, placas hialinas seniles o manchas oscuras por delante de la inserción del recto medial. Aparato lacrimal. El aparato lacrimal lo encontramos en el borde externo, en el párpado superior. Podemos evaluar la glándula lacrimal cuando evertimos el párpado superior. Movimientos oculares externos.
Estos movimientos oculares externos están dados por los músculos extraoculares inervados por el tercer par craneal, por el cuarto par craneal y por el sexto par craneal. Deben de tener movimientos conjugados. Pido al paciente 6 movimientos: arriba, abajo, a un lado, al otro, arriba y afuera y abajo y adentro. Estrabismo. Cuando no hay movimientos conjugados y hay un ojo que no sigue a los movimientos del otro ojo, hablamos de estrabismo. Es la desviación de los ojos, ya sea por debilidad de los músculos extraoculares o por alguna alteración en la inervación. Aquí hay varias pruebas para evaluarlo. La prueba de tapar-destapar. Solicitamos al paciente que mire un objeto cercano. Se cubre un ojo y observa el ojo descubierto si se mueve o no, buscando fijar la mirada nuevamente en el objeto cercano. Si se mueve, es positiva la prueba del estrabismo. Es decir, cuando ponemos en reto al ojo que el cual estamos pensando que tiene estrabismo, pierde su convergencia. ¿Ok? Y la prueba de reflejo de luz en córnea. Si yo lanzo un halo de luz a la córnea de los pacientes, yo tengo que ver que ese reflejo luminoso sea simétrico en ambas córneas. Esto traduce equilibrio. El desequilibrio de los músculos o de su inervación hace que la prueba sea positiva y que el paciente tenga estrabismo. Aquí está un resumen de los reflejos oculares que evaluamos en este ojo externo: el fotometor, el consensual, la acomodación, la revisión del segundo par craneal, el reflejo corneal y el nistagmo. El nistagmo, este se evalúa de una manera sencilla. Después de evaluar los movimientos de los ojos, le pedimos al paciente que mire rápido hacia un lado o hacia el otro lado de manera horizontal y vemos cómo el ojo se queda acomodando. Tiene unos movimientos en donde regresa el ojo hacia el centro levemente. Esto, cuando lo despertamos en el paciente, es normal. Lo anormal es que el nistagmo sea vertical o que aparezca sin ningún otro estímulo. Ahí está la imagen en donde pueden ustedes ver cómo se evalúa el nistagmo. Veamos a continuación algunos videos de nistagmos que no son normales, todos son patológicos. A continuación, videos resumiendo la exploración externa de los ojos. Pongamos atención. During the eye inspection, observe the alignment and symmetry of the eyes. Also, examine the eyebrows and closely inspect the eyelids. Normally, the upper eyelid covers a portion of the iris, but does not overlap the pupil.
Inspect the area over the lacrimal gland and lacrimal sac for swelling. To inspect the conjunctiva and sclera, ask the patient to look up as you depress the lower lids with your thumbs. Normally, the palpebral conjunctiva is pink and uncongested. The bulbar conjunctiva is transparent with vessels running through it, and the underlying sclera is white. With oblique lighting, inspect each cornea and lens for opacities. To do this, shine a pen light from the side toward the eye. You should see no opacities. Even without side lighting, you may notice a corneal arcus in an older patient. This normal variation is a white ring around the periphery of the cornea. Carefully inspect each iris and pupil. Normally, iris markings are clearly defined, and the pupils are round and equal in size. Just look straight ahead and into the distance. Continue assessing the pupils by checking their reaction to light. Observing one eye at a time, ask the patient to look into the distance. Then, from the side, shine a bright light into one eye and observe its pupillary response. The pupil should constrict briskly in direct reaction to the light. Now shine the light into the same eye again, but observe the pupillary reaction of the opposite pupil. It should constrict briskly in a consensual response. Repeat the process with the other eye. Watch for direct and consensual pupillary reactions again. If the pupillary light reaction is abnormal or questionable, test the near reaction. Hold your finger or a pencil about 10 centimeters from the patient's eyes and tell her what to do. Watch for pupillary dilation with distant gaze and pupillary constriction with near effort. Repeat this test if necessary, and then repeat it in the other eye. Then dim the room to test the pupil's response to light. Mrs. Franklin, I'm going to check the reaction of your pupils to the light. Just look straight ahead. When you shine the light in the right eye, the right pupil should contract directly, and the left pupil should contract consensually. When you test the left eye, the opposite should occur. Cranial nerves 3, 4, and 6, the oculomotor, trochlear, and abducens nerves, control eye movements. Because these nerves work together so closely, they're examined as a group. The oculomotor nerve is also responsible for pupillary constriction and raising the upper eyelid. Check the position of the upper eyelids while the patient looks directly at you. The eyelids should be symmetrical and should not obscure the pupils. Next, inspect the pupils. They should be round and approximately equal in size. Size should be appropriate to room light. Test the pupillary reaction to light by shining a light on each pupil in turn. Observe for the direct reaction and the consensual reaction. If the light reaction is abnormal or ambiguous, test the patient's near reaction. Hold your finger or a pencil about 10 centimeters from the patient's eyes and tell him what to do. Look at my finger. Look off into the distance. Watch for pupillary dilation with distant gaze and pupillary constriction with near effort. Look at my finger. Look off to the distance. Repeat this test if necessary. Look off to the distance. Now check the extraocular movements in the 6 cardinal directions of gaze. From 2 to 3 feet in front of the patient, ask him to look at your finger as it moves to the patient's far right, to the right and up, to the right and down. Now move your finger to the far left, to the left and up, and to the left and down. These movements should be symmetrical and conjugate. Look for the jerky movements of nystagmus in lateral gaze and in upward gaze. Test for convergence of the eyes by asking the patient to look at your finger as you move it toward the bridge of his nose.
Eyes can usually follow your finger to within 5 to 8 seconds. Next, assess the extraocular muscles in the 6 cardinal fields of gaze. And I'm going to ask you to follow my finger with your eyes, okay? The patient should display full movement, which reflects proper functioning of extraocular muscles and cranial nerves 3, 4, and 6, the oculomotor, trochlear, and abducens nerves. Y finalmente la exploración interna o la oftalmoscopía. Identifiquen en esta imagen los oftalmoscopios. La imagen que está en la izquierda corresponde a la cara anterior del oftalmoscopio y la que está a la derecha es la parte posterior del oftalmoscopio. La parte posterior del oftalmoscopio es la parte que va en el ojo del examinador, mientras que la parte anterior del oftalmoscopio es la que va en la cara, en el ojo del paciente. Es importante conocer bien su instrumento y verificar que tenga baterías antes de comenzar a utilizar. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que debemos de tomar en cuenta en la oftalmoscopía, es decir, en la exploración interna? Que el cuarto esté oscuro. Utilizar el oftalmoscopio y de preferencia que la pupila esté dilatada. El ojo derecho explora el ojo derecho y el ojo izquierdo explora el ojo izquierdo. Y algo importante, la mano que sostiene el oftalmoscopio es la mano del ojo que se utiliza para evaluar. El cambio de lente se realiza con el dedo índice y es importante dar periodos de descanso al paciente para que no le moleste la luz. Mientras el paciente mira a un punto fijo de la habitación alejado, dirigimos la luz del oftalmoscopio a la pupila desde unos 30 centímetros. Sea cualquier visor que sea, siempre tenemos que visualizar primero el reflejo rojo que se produce por la acción de la luz iluminando la retina. Una vez que vemos esa luz roja, nos acercamos a la cara del paciente, colocamos la mano libre que no tiene el oftalmoscopio sobre la frente del paciente o sobre el hombro y nos acercamos realmente muy cerca al paciente para poder visualizar. Vean ahí cómo el ojo derecho tiene que estar evaluándose con el ojo derecho del doctor y el ojo izquierdo con el ojo izquierdo. De otra manera estaríamos frente a frente, lo cual sería muy incómodo. Podemos utilizar algunos fármacos para dilatar la pupila, pero siempre verificando que el paciente no tenga glaucoma. Al acercarse gradualmente al ojo, los detalles retinianos se van a ir haciendo visibles. Solo podrán ver una pequeña zona de la retina cada vez. Probablemente la primera estructura que distingan cuando estén ustedes más o menos a 3 a 5 centímetros del paciente sea un vaso sanguíneo. Esto es importante porque este vaso sanguíneo nos va a poder ayudar a mapear la papila óptica y la mácula y la fóvea. En ocasiones tendremos que ajustar la lente del oftalmoscopio, ya sea con lentes positivos o lentes negativos, para lograr una visión más clara. Algo que también es importante, si el paciente es miope o tiene problemas de hipermetropía, tenemos que corregir en el aparato primero el defecto del paciente para poder visualizar. Si tanto el paciente como el médico tiene problemas de visión, siempre y cuando el paciente traiga sus lentes, solo corregimos los lentes para el paciente que tiene el problema. Podemos utilizar lentes negativos de color rojo o lentes positivos de color azul o negro. Cuando consiga enfocar los detalles del fondo de ojo, se van a observar las ramificaciones de los vasos sanguíneos. Como siempre, se ramifican alejándose de la papila óptica. Puede servirse de estas divisiones para localizar el nervio óptico. El disco óptico es el lugar en donde la retina converge con el nervio óptico, y dado que esta parte de la retina no tiene fotorreceptores, no puede responder a la estimulación con la luz, y este se llama un punto ciego. Aquí pueden ver la imagen de todas estas estructuras que hemos ido describiendo.
Vean que este ojo, si estuviéramos frente al paciente, se trata de un ojo izquierdo. La papila generalmente, y más bien siempre, va a estar en la región nasal de la retina, mientras que la mácula lútea va a encontrarse en la parte temporal. A dos papilas vamos a encontrar a la mácula. Vean arterias y venas superiores, inferiores, nasales y temporales. Observen que las venas son un poquito más gruesas y no brillan tanto, y mientras que las arterias son un poquito más delgadas y brillan más. Observen por las características del globo ocular, vamos a tener lentes de diferente aumento que utilizar para poder enfocar perfectamente bien y poder visualizar todas las áreas de la retina, siempre identificando cada parte de nuestro oftalmoscopio. ¿Qué estructuras vamos a repasar? ¿Cuáles son las que vemos? Vasos sanguíneos, arterias y venas. La relación arteria-vena es de 3 a 5 o de 2 a 3. Si tuviéramos exudados o hemorragias, pudiéramos estar ante un paciente hipertenso diabético. Tenemos que identificar los cruces arteriovenosos. Cuando hay hipertensión hay estrechamiento de vasos, entonces cambian esos cruces arteriovenosos. Identificamos a la mácula o a la fobia central a dos papilas hacia la región temporal. Recordarse que si quisiéramos ver la mácula, le pedimos al paciente que mire la luz y así podemos obviamente encontrar rápidamente y repentinamente la mácula. La papila óptica la vamos a encontrar en el área nasal. Es un disco amarillo rosadito con un borde nítido y bien definido, con un diámetro de 1.5 milímetros y con un punto negro. Cuando hay anormalidades, podemos encontrar fibras nerviosas, papiledema, excavación granulomatosa, drusas, que son el adelgazamiento de la retina cuando se está desprendiendo, infiltrados algodonosos y hemorragias retinianas. Vean esta imagen tan linda de un fondo de ojo. Este es un fondo de ojo del lado derecho, en donde la papila la encontramos en la región nasal y temporalmente encontramos a la mácula y la fóvea. Vean a los vasos sanguíneos. Identifiquen las diferencias entre las venas que son más gruesas y las arterias que son más delgadas. Identifiquen que tenemos superiores e inferiores, nasales y temporales. Cuando le piden a un paciente una tomografía de ojo, pueden identificar en la retina los vasos y pueden identificar la papila para poder observar que no hayan anormalidades. Veamos ahora algunos videos que nos van a ayudar a comprender la evaluación del ojo interno, es decir, la oftalmoscopía o fondo de ojo. For stability, place your right hand on the patient's forehead or left shoulder. Then direct the light at the pupil from 30 centimeters away. As the light hits the retina, you should see a red reflex with no black densities. Now I'm going to come closer to your eye. Keep looking straight ahead. Then approach the eye slowly, adjusting the ophthalmoscope lens with your index finger to focus on the details of the fundus or retina. In a light-skinned patient, the fundus may appear yellow or reddish pink. In a dark-skinned patient, it may look much darker. Whatever the background color, you should see no discrete areas of pigmentation except for crescents or dots at the disc margin. Because you can really only see a small part of the fundus at a time, use the blood vessels as landmarks. Blood vessels branch away from the optic disc, so you can trace them back to find the disc. Then follow the blood vessels distally as far as possible in each quadrant. The arterioles should appear smaller, brighter, and redder than the venules, and the arteriovenous crossings should show no nicking or other changes. Next, examine the optic disc, which should be sharp and well defined, and may vary in color from yellow to creamy pink or darker. Use it as the unit of measure for locating fundal lesions or structures. Now look directly into the light. This brings the macula into your field of vision.
The macula should look like a yellow dot, surrounded by a deep pink area, and should have no blood vessels. Esta es la exploración de ojo. Al momento de realizar la práctica van a ver que van a poner en práctica todo lo que hemos visto y será muchísimo más fácil. Cualquier duda la resolvemos en clase. Por favor, no olviden subir su mapa conceptual, así como las interacciones con el video en el área que corresponde dentro del portal de la teoría. Muchas gracias.